Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Tiempo de Bienestar. Como siempre, de los estudios de Ciro un Elefante. Estamos en nuestro quinto capítulo de nuestra tercera temporada y tenemos un tremendo invitado, ¿ya? Por lejos, el que más sabe del área de voz, ¿ya? Un gusto tenerte acá, Marco Guzmán, fonoaudiólogo, doctor en vocología, ¿ya? Deberías haber dicho solamente tenemos un invitado, porque tremendo. No. Un invitado. Oye, muchas gracias por la invitación. Yo no sabía que te dedicabas a la entrevista En realidad, hasta que me invitaste, pero muchas gracias por la invitación. Con Rodrigo nos conocemos hace mucho tiempo, mucho tiempo. No vamos a contar lo que sabemos de él, no se preocupe. No, esto es una entrevista seria, me imagino, ¿no? por supuesto, Ya. no, pero ¿No? una Igual podemos. conversación, sí, Ya, ok, por ya. supuesto. Nos conocemos de cuando éramos pequeñitos, chiquititos, ¿no es cierto? Casi, casi, Casi. ¿Cuánto casi. tiempo atrás? Estábamos en la universidad, imagínate. En la Universidad de Tú Chile. llegaste como estudiante y yo te corté el pelo porque te pusiste medio rudo con algunas compañeras. No, no, ¿Te acuerdas? tú trabajas. Yo me acuerdo que trabajaba en un centro en Rosa O'Higgins, en Las Condes, Exacto. y yo era estudiante de fonoaudiología y me dijeron, van a ir donde el más rudo, el más seco, fonoaudiólogo de Chile, del mundo, de la galaxia de Andrómeda, y me mandaron donde Rodrigo Trujillo. Con esto no quiero decir que tú eres más viejo que yo, por Lo supuesto, soy, no. lo soy, lo soy. Pero así nos conocimos. Y después fuimos colegas, Somos compañeros de compañeros. trabajo en la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de Chile, Sí, donde trabajamos ambos. sí, unos 5 años, más o menos. O sea, tú duraste menos que un cande, digamos. Duré menos, sí. Yo duré 15 años 15, ¿no? sí, Yo duré como 4 o 5 años y después ya me fui a otros lados. a otros lados. A Sí, otros sí. lados. Esa historia Esa historia ya la sabemos ya, sí. Sí, pero nos conocemos hace mucho tiempo, hace mucho Así tiempo. es. Así que Así- un gusto tenerte acá, Marco, ¿eh? Muchas gracias por la invitación, Yo sé Rodrigo. que es un tiempo ocupado, entonces el destinar este espacio, que justamente el nombre del podcast tiene eso, Tiempo de Bienestar, vamos a hablar de un tema que es importantísimo, que la gente no lo valora, que es el tema de la voz. Entonces, ¿qué mejor que tú para tenerte acá como el experto en el hecho, ¿ya? Y Muchas no, gracias. no es que te quiera así solo loa, No, tranquilo, no, tú sabes se que entiende, lo ¿no? eres. Entonces, Muchas gracias. siempre fue tu meta tratar de ser el mejor en el área y creo que lo has hecho. Entonces, Muchas gracias. eso es Hemos un hecho ejemplo. el empeño de poder hacer las cosas bien. Antes de empezar, cuéntanos un poquito para que la gente sepa, porque a lo mejor puede haber mucha gente que quiera hacer lo que hiciste tú. Tú innovaste, tú te fuiste, tomaste un área que en el área de la fonoaudiología estaba como un poco de capa caída, que había muy poca evidencia, e invertiste tiempo, invertiste estudio, peleaste con el mundo. ¿Cómo De hecho, sí. llegaste? Sí, ¿cómo llegaste a vos? ¿Cómo llegaste a esta área tan específica? ¿De dónde surgió ese interés, Marco? Yo creo que del interés de comunicar. De hecho, yo estoy absolutamente anonadado de la hermosura de este estudio. ¿Cómo se llama? Cielos de un elefante. Cielo de un elefante para las personas que quieran grabar su podcast. Después me pasan la comisión, ¿sí? Ya, pongámonos serio. Claro, a mí siempre me apasionó la comunicación. Y yo creo que ese es el punto clave en mi vida, de lo que he hecho en toda mi vida. No solamente como fonoaudiólogo, me apasiona la comunicación. Y como todos sabemos, la voz es el principal vehículo de la comunicación oral. Y puntualmente a mí me gustaba mucho la locución. Yo me acuerdo que me gustaban los locutores deportivos, me gustaban los locutores radiales. Y por ahí, cuando entré en fonoaudiología, yo sabía que me iba a enamorar prontamente de la voz. Pero igual me llevó un poco una decepción, porque en ese entonces la voz dentro de las escuelas de fonoaudiología era el hermano pobre. Totalmente. O sea, estaba todo más o menos cientificado o en proceso de ser protocolizado, y la voz era como prender velitas y encender un incienso y poner música incidental para que los pacientes se relajaran en una camilla. Y nada más, exacto. Y respiración. Eso era la voz. Sí. Entonces, a pesar de todo eso, yo sé que muchas personas cuando llegaban, porque ahora ya ha cambiado, llegaban a fonoaudiología, se decepcionaban. Pero mi pasión y mi amor por la voz y por la comunicación oral era tan grande que yo nunca claudiqué, a pesar de que me vi en un entorno que no me llamaba la atención y que tampoco me motivaba. Y eso, de hecho, fue el combustible para mi vida, porque yo dije, yo necesito aprender y necesito hacer más cosas. Y a mí me empezó a llamar mucho la atención trabajar con profesionales de la voz. Cantante, yo no cantaba. Y yo en tercer año de fonoaudiología empecé a cantar y después ya me empecé a vincular con la música, estudié después el fonoaudiólogo en la carrera de canto. Y llegó un momento en que yo dije, lamentablemente, y esto no quiero que suene soberbio, pero era la realidad en ese entonces, acá en Chile no tenía mucho más que hacer en términos de aprendizaje y me tuve que ir a Estados Unidos. Me fui a Estados Unidos por 5 años, viví en diferentes estados de Estados Unidos entre el año 2007 y 2012. Ahí me formé, primero hice mi especialización, hice varias rotaciones, después conocí a la doctora Ana María Laucan, hice mi doctorado, mi PhD en vocología y empecé a hacer investigación. Yo cuando llegué a Estados Unidos la investigación no era lo que me apasionaba, No. pero ahí me apasionó, porque me apasionó el hecho de saber más, de poder aportar e innovar, como tú dijiste. Claro, claro.
Así llegó la voz a mi vida. Te resumí todo en lo que me iba a preguntar en 1 hora, lo dije Lo dijiste en 3 en minutos. 3 minutos, Lo interesante es que además tú cantas, entonces tienes esa otra en vertiente. la ducha. No, yo te he visto. No, no. Hemos ido, ¿te acuerdas de que una vez fuimos a Concepción a exponer y te pidieron cantar cuando estábamos exponiendo? ¿Te Oh, pero acuerdas? qué anécdota ¿Te más acuerdas? grande, que nos invitaron a comer sopaipillas con ají y mostaza, me acuerdo. Exacto, Lo quiero, ya. exacto. Pero sí, pues nos invitaron a los dos, me acuerdo. Sí, Parragués. sí, Cristian Parragués. Cristian Parragués, un saludo, si no está, Te probablemente ve. no está mirando, porque este podcast Tiempo de Bienestar lo ve todo el mundo. Así que un saludo para Cristian Parragués. Él lo invitó, claro, me hicieron cantar. Yo antes cantaba más que antes. Ahora yo digo que soy un cantante de ducha. Pero sí, yo estudié la carrera de canto en la Universidad Católica de Chile. Sí, me acuerdo que cantaste, cantabas lírico o Oh, tratabas. sí, claro. ¿Viste? Sí. Sí, me acuerdo de ese proceso. Mira, interesante. Te voy a hacer una pregunta, Marco, para que empecemos con el tema de la voz que tú lo introdujiste. Ah, perfecto, dale. Un poco, ¿qué es la voz? Para que la gente lo entienda, la gente a pie. ¿Qué es la voz y cómo se produce? Porque a veces la gente no valoriza, no sabe lo que es la voz, ¿ya? No No sé, yo tampoco identifica. sé lo que es la Sí voz. lo sabes. sí lo No, sabes. pero es que me hacen la peor pregunta que me podía hacer, porque definir algo tan complejo Pero por es eso súper mismo, difícil. por eso mismo, tratemos de darle ese norte para que la gente, primero, no lo fije como solamente en pliegues vocales, porque hay ese sesgo de entender No, como una estructura, una función, y se le olvida que uno es un ser holístico en el cual supeditan un montón de factores. absolutamente. Entonces, ante eso, por eso la pregunta, yo sé que partimos con una pregunta difícil, pero De hecho, probablemente la persona estará diciendo, ¿y por qué es difícil? Si es definir, porque de verdad que definir la voz es muy difícil. Yo te voy a decir lo que para mí es la voz, ujú, ¿ok? De hecho, no creo que haya una definición consensuada de qué es la voz, ni desde ningún punto de vista. Para mí la voz es un sonido que, que lo producen los seres humanos, pero también se considera voz lo que producen los animales, o vocalización. Pero hablemos de los seres humanos. Es un sonido que se genera en la laringe, pero que es afectado por muchas estructuras del cuerpo, como el sistema respiratorio, las cavidades, el del tracto vocal. Eso en términos como muy anatómicos, fisiológicos. Ese sonido es moldeado hasta que finalmente es exteriorizado, y si es que nosotros articulamos con las estructuras articulatorias, se transforman en palabras, en frases, en discursos, ¿no es cierto? Pero la voz es mucho más que eso, porque la voz también es influenciada por las emociones. totalmente. La voz es influenciada por el cuerpo. No entender de que la postura produce problemas de la voz, porque muchas veces se entiende eso y eso no es así. Exacto. Ya, pero sí la voz es influenciada por aspectos corporales, aspectos emocionales, sobre todo aspectos emocionales. Y la voz, yo creo que es un instrumento, o sea, es una cualidad del ser humano tremendamente sensible a todo lo que le pasa al ser humano, tanto positivo como negativo. Yo estoy seguro que después me voy a arrepentir de esta definición, No, pero para mí eso es la voz. yo concuerdo un poco contigo, porque en realidad el aspecto emocional que tú dices, nosotros sabemos que trabajamos en distintas áreas. Eso, lógicamente, que te da un dato no menor. Cuando tú estás frente a alguien y tú te das cuenta que a lo mejor no te está diciendo lo que está pasando, pero tú lo recibes o lo percibes a través de su expresión vocal, evidentemente que te está mostrando mucho más allá de lo que él puede decir. Así es. Entonces, La voz es una delatadora, de hecho. exacto, ¿Sí? exacto. Entonces concuerdo con eso. Y bajo ese punto de vista, para que la gente lo identifique, ¿lo podemos anclar exclusiva o excluyentemente en nuestra laringe? No, claramente que no. O sea, de hecho, a ver, el sonido principal de la voz, el sonido se produce en la laringe, obviamente, donde están los pliegues vocales, Ujú, que son dos. Y esos pliegues vocales vibran cuando se juntan, pero esa vibración requiere aire. Y ese aire viene de los pulmones, que tiene cierta presión de aire, y ese aire pasa con cierta velocidad, dependiendo de muchos factores entre los pliegues vocales, y forma el sonido. Por lo tanto, la laringe y los pliegues vocales son importantes para la voz, tremendamente importantes, porque son la fuente de producción del sonido. Pero sin la respiración, o sin los pulmones, o sin el aire, o sin las cavidades del tracto vocal, la voz sería algo completamente diferente o no existiría como la conocemos. perfecto, perfecto. Entonces, para que la gente sepa que en realidad un problema de voz no es un problema exclusivo y excluyente de nuestros pliegues vocales, puede estar anexado a otros factores incidentes. Sí y no. Aclarémoslo. Porque todos los fonoaudiólogos que nos dedicamos a las alteraciones de la voz, siempre nos circunscribimos en los pliegues vocales, porque ahí es donde se producen los problemas de voz. O sea, todas las lesiones como los pólipos, los nódulos, los quistes, los edemas, las parálisis, las paresias, la presbifonía, todas las alteraciones de la voz desde el punto de vista médico son diagnósticos laringios, o sea, pliegues vocales. Lo cual no significa que cuando tú rehabilitas o entrenas la voz, solamente tienes que centrarte en los pliegues vocales.
¿Me explico? Entonces, Perfecto. sí, no. ¿Los problemas de la voz están en la laringe? Sí, están en la laringe. Pero para tratarlos y rehabilitarlos o entrenarlos, tú requieres utilizar la interacción que se produce entre los tres principales subsistemas, que son la respiración, la fonación y la resonancia. Perfecto. Esos son como las tres pilares de la mesa, digámoslo así. Y que no se pueden trabajar de forma separada, como se hacía antiguamente. Bueno, ahora todavía se hace, lamentablemente. Sí, sí, yo lo he Pero, visto, lo he pero, visto. pero, pero la evidencia científica de forma aplastante demuestra de que eso, primero, no es natural. O sea, tú, un sistema complejo y completo como es la voz, que naturalmente es interactivo e integrado, si tú lo separas en sus componentes y los trabajas de forma aislada y secuenciada, primero estamos hablando de una tendencia de entrenamiento y rehabilitación súper antigua que nunca contó con suficiente evidencia científica, y tercero, estás yendo en contra de la naturaleza del ser humano. Exacto. O sea, estás yendo absolutamente, ni siquiera se requiere evidencia científica para entender que eso no es natural, porque así no se produce la voz. La voz siempre interactúa en todos sus componentes. Sí, somos un sistema. Somos un Y como sistema. todo lo que ocurre en el Exacto. cuerpo humano. De hecho, yo creo que todas las ciencias de la medicina han ido caminando hacia ese punto, Sí, en que no hay que separar, no hay que seccionar los componentes, porque así no es como funciona el ser humano. exacto. No, concuerdo mucho contigo. Esa visión como de ver el espacio pequeño sin considerar los otros subsistemas con ¿Sí? los cuales interactúa es muy errático en todo orden de rehabilitación. Exacto. Y de hecho, la forma integrativa e integrada se llama holística. Exacto. Y no entender de que, porque muchas veces se entiende que holístico es como algo medio Sí, pachamámico. No, no, exacto. no, no, no. Holístico, estamos con el mejor lingüista de Chile. Holo significa todo. Exacto. Y es trabajar todo lo que involucra el proceso de producción de la voz. Exacto. No, muy, muy clara la definición, ¿ah? Porque la idea es que también a la gente lo recepcione, lo llegue. ¿Ya? Por eso me gustó tu definición, porque nos salimos un poco de la referencia bibliográfica clásica, le diste desde tu experticia, y qué mejor que eso. Ya creo que la experiencia nutre mucho el conocimiento también. Después uno lo ancla Tú, tú- con tú te refieres a la experiencia de los años, ¿no es cierto? la experiencia clínica, la experiencia de los Ah, ya, años, la ok, ya, experiencia de ya. vida. No, pero ¿sabes que los años son una herramienta poderosísima en la Pero por vida? supuesto, Muy, muy poderosa. sí. Te hacen ir avanzando, ir visualizando, ser más crítico con uno mismo. Eso, cuestionarse las cosas. Exacto. Y que yo creo que todavía le falta mucho a esta sociedad, y eso me refiero a todos los ámbitos del conocimiento humano, que no nos compremos las cosas que nos dicen. Sí, Tenemos que ser súper críticos en el buen sentido de la palabra, y por sobre todo críticos con uno mismo. sí. De hecho, yo cuando hago curso y digo, esto ya no lo hagan porque no está respaldado por la evidencia científica, yo soy el primero en que levanto la mano, en que digo, hace 20 años atrás yo enseñaba lo que ahora digo que no hagan. Exacto. Y yo creo que la crítica debe partir por uno mismo. Es muy, muy positivo lo que tú dices, Marco, porque a veces la gente malinterpreta el hecho y cree que la crítica hacia tu praxis va Es destinada hacia a una ellos. crítica a la Y persona. nada que ver. Son cosas muy Ya, distintas. pero claro, yo lo tuve que aprender a entender, porque cuando yo llegué con el nuevo paradigma de Estados Unidos, claro, yo me gané adeptos, pero también me gané muchos Me enemigos, imagino, me que imagino. yo los quiero mucho. Mm, De verdad que yo me podría a sentar una piscola, un vino, un café, un té con cualquiera de las personas que probablemente yo no les caigo muy bien. mm, Y eso que ni me conocen. Y yo creo que se produjo porque yo era muy vehemente, era un poco, filtraba poco, era inmaduro. Entonces yo llegué con tanta energía que no filtré mucho, pero las personas, este punto quiero destacarlo, tú dijiste, yo nunca critiqué a la persona. Exacto. Yo no tengo nada contra nadie en mi vida. Ujú. Yo me podría tomar un café con cualquier persona sin discriminar, aun cuando trabaje la voz de una forma completamente opuesta a como yo la trabajo. Claro. Pero yo no tengo nada en contra de esa persona. Yo simplemente transmití algo que para mí era la verdad en ese entonces y que sigue siendo cada vez más la verdad en términos vocales. Exacto, sí, que es importante que la gente entienda eso Sí. y que las nuevas generaciones, ambos hacemos docencia, y las nuevas generaciones les cuesta un poco ese proceso de darse cuenta de que, Parar. claro, y que la crítica te hace construir, ¿ya? No es Absolutamente. no tiene nada de malo, al contrario, es muy bueno que alguien te observe y te diga mejora esto, ¿ya? Obvio. Cambia esto, porque qué mejor. A veces Obvio. uno no tiene como esa capacidad de salirse de uno mismo y observarse. ¿Te puedo hacer un pequeño paréntesis? Sí, dale, dale. Yo ahora, como tú sabes, yo estoy hace ya 4 o 5 años estoy metido en el mundo audiovisual. Exacto. Cuéntanos un poco de eso. No, pero espera, no. Probablemente tenés preguntas de esas, pero es que te quiero hacer, y voy a cerrar paréntesis, en relación a la crítica. Yo no estudié cine formalmente, yo nunca he puesto un pie en una escuela de cine, empecé a tomar cursos, empecé a aprender al hacer, y yo, como sabía que era una persona que tenía cierta ventaja porque era más madura que mis pares audiovisuales o cineastas,
yo mismo empezaba a enviar, y todavía lo sigo haciendo, empiezo a enviar mis productos a personas que tienen más experiencia, que han sido mi maestro, y le digo, por favor, destrúyemelo. Claro. O sea, yo creo que es súper positivo considerar de que la autocrítica y que también la crítica externa, ojalá no solamente aceptarla, sino que buscarla. Sí. Porque si tú te quedas mirando lo que tú estás haciendo y te convences de eso, nunca vas a cambiar y nunca vas a mejorar lo que estás haciendo. Entonces yo busco la crítica. Bien, cierra paréntesis. Sí, no, perfecto. Eso. Muy bien. Sigamos con eso. Después te Sí. voy a preguntar lo de Ah, lo está, de lo está audiovisual. considerado ya. Sí, por supuesto. Bueno, si queremos. de hecho estoy realmente impresionado con las personas que nos están mirando no ven lo que hay detrás de las cámaras, pero realmente hay un crew de 25 personas que nos están mirando acá. Dale. No, pero qué bueno que lo digas, porque a veces la gente no cree, y lo conversamos antes de entrar acá al estudio. Y este es un estudio que tenemos el lujo de poder tener este estudio para hacer este tipo de programas. Y conversar con un tremendo entrevistador como es Rodrigo Trujillo. Vamos a hablar de cosas que no sean profesionales, ¿no? Sí, vamos a hablar de cosas no profesionales. Claro. A partir de eso, ¿cuáles son los primeros factores, si es que hay algún factor así como relevante, que afecta a la voz de una persona? Porque la gente, ya definimos un poco desde tu aproximación, ¿qué cosas son aquellos elementos que dicen, cuidado acá, cuidado acá, cuidado acá? ¿Ya? Si podemos generalizar, evidentemente sabemos que hay variables individuales, pero si pudiéramos tener así como elementos que hay que mirarlos con cuidado, ¿cuáles podrían ser esos, Marco? ¿Quieres que te responda de forma general para el público general o de forma más específica o ambas? Ya, te voy a responder primero de forma general. Yo creo que una de las cosas que hay que tener en consideración, esto yo se lo explico a mis pacientes tal cual, y los pacientes se sorprenden cuando les digo, los pliegues vocales y la laringe fueron hechas para 3 funciones. La única no importante es la voz. Me quedan mirando. Sí, exacto. O sea, yo se lo digo justamente porque así entro con un choque y capto la atención. Y me dicen, ¿pero cómo? Sí, claro, la laringe fue hecha primero para abrirse, para respirar. Sin respirar nos morimos. Por lo tanto, una persona neurológicamente hablando nunca se le va a fatigar la laringe para respirar, porque no podría, porque no estaría preparada para la supervivencia. Exacto. La laringe fue hecha para proteger la vidriera cuando tragamos. Por lo tanto, los pliegues vocales y la laringe nunca se fatiga tanto tragar, porque si no todos nos moriríamos. Pero los pliegues vocales sí se dañan tanto usar la voz. Ese es el punto de partida, mi querido Rodrigo. Ese es el punto de partida. Si tenemos claro de que la única función que sí se daña tanto usarla, estamos hablando de personas neurológicamente normales, Sí. es la fonación, entonces los factores que afectan a la voz de forma negativa simplemente se desprenden de ese conocimiento. Por ejemplo, hablar mucho, utilizar mucho la voz sin darle descanso, eso te va a pasar la cuenta porque los tejidos se van a ir dañando. Utilizar la voz en situaciones en que te hagan hablar muy fuerte, a mucha intensidad, mucho volumen, coloquialmente como se dice, como por ejemplo un bar, una discoteca, un restaurante, un show, o personas que simplemente no miden la intensidad de su voz porque la voz está asociada a las emociones. Claro. Y ese es un punto súper difícil de tratar. Porque cuando yo tengo una persona que tiene lesiones en los pliegues vocales porque le da como caja los pliegues vocales porque habla fuerte, pero yo me doy cuenta que esa persona es un gerente de venta o trabaja en el área comercial de una empresa, yo no le puedo cambiar su forma de ser. No. Entonces ahí me encuentro con una tremenda muralla que tengo que estratégicamente saber sortearla. Entonces esa es como la respuesta general, como utilizarla más de lo que tus pliegues vocales soportan, utilizarla a alta intensidad, hablar muy agudo, también daña los pliegues vocales si la utilizas siempre muy agudo. Yo creo que esos son los principales factores de forma global. Perfecto. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, perfecto. Eso explicaría, por ejemplo, por qué una cantidad no menor de profesores que tienen una demanda vocal altísima sufren de patologías vocales. De hecho, sí. Actualmente le mandamos un saludo a Carol Acevedo, Carol Voice, la pueden encontrar en las redes. Mi colega, mi tremenda partner, con ella estamos trabajando en un proyecto FONIS, un Fondo Nacional de Investigación en Salud, financiado por la Agencia Nacional de Investigación, ANID, antiguamente Fondesit. Es un FONIS donde estamos viendo cómo la amplificación portátil, micrófonos, headset y con parlante, esto pudiese ser una herramienta para disminuir y para prevenir las enfermedades de la salud vocal en profesores. ¿Y por qué profesores? Porque los profesores son el grupo con mayor prevalencia de problemas en la voz en el mundo. O sea, es un problema que trae pérdidas a los sistemas de educación, de salud privada y de salud pública en todo el mundo. Porque yo atiendo bastantes profesores y les digo, no existe laringe, no solamente la tuya, le digo, no existe laringe ni pliegos vocales que puedan soportar en el mundo
la demanda vocal que tiene un profesor de colegio. Exacto. No, no existe. Porque, insisto, los pliegues vocales no fueron hechos para soportar de manera infinita la fonación. Mm. ¿Y tú crees que esa es una buena solución? Hemos tenido hartos speakers, digámoslo así, que han hablado de las demandas de los profes. Sí. Tienen muchas demandas desde el punto de vista emocional, Uf. educar. Bueno, tú lo vives a diario también en tus atenciones. Entonces, claro, para ellos muchas veces ni siquiera es por este uso excesivo, es que hay una demanda emocional que también les genera que en realidad queden sin voz, ¿ya? Sí, claro, es que Porque todo. están con una carga enorme, vinculado a tu definición, una carga enorme que los lleva a que tienen demandas laborales, a que tienen, no sé, 45 cabros, a que los espacios no son los adecuados. Entonces, ¿tú ves una solución en ese espacio, dado que tenemos hartos oradores de ese tipo? Difícil. En la vida no hay nada imposible, Ujú. por definición, pero es difícil. Que tú tocaste un tema súper importante. La evidencia y la clínica nos ha hecho entender de que tú no haces mucho solamente interviniendo al profesor fuera de su lugar de trabajo o no interviniendo el lugar de trabajo, porque el profesor está expuesto primero a lugares acústicamente no óptimos. Sí, Las horas que trabajan no teniendo descanso vocal son muchas, el sábado y el domingo no bastan para recuperarse para llegar el lunes. Son personas que tienen que lidiar, dependiendo del grado de riesgo social que tengan sus estudiantes, sí. con temas súper complejos desde el punto de vista emocional. Entonces, si bien es cierto, la voz es un tema que los apremia como personas y como profesionales, finalmente tú te das cuenta que es un pelo de la cola. Sí. Entonces, por eso es tan difícil trabajar con el grupo de profesores, porque de verdad, yo digo, yo trabajo mucho con cantantes, yo digo, a mí me encanta trabajar con cantantes, digo, trabajar con un profesor es 1000 veces más difícil que trabajar con un cantante. Y mira lo que te voy a decir, esto por favor los profesores no se sientan conmigo. Hay otro problema más de los profesores, que el profesor puede tener la voz destruida, pero igual puede hacer clase, un cantante no. Mm. Entonces, y esto también lo hemos visto junto a Carol Acevedo, también con mucho respeto a nuestros profesores porque los queremos mucho, pero los profesores, a pesar de tener problemas de la voz, no han desarrollado la debida conciencia del cuidado de su instrumento vocal. ¿Por qué? Porque probablemente dentro de todos los problemas que existen, no es tan importante ni tiene tanta ponderación en su vida. Te entiendo. ¿Se entiende? Y porque simplemente porque si tienen una lesión, claro, se van a fatigar, se van a sentir esfuerzo, van a perder la voz, pero igual pueden seguir haciendo clases. Sí. Es súper triste, pero es la realidad, sobre todo en colegios con estudiantes de mayor riesgo social. En relación a eso mismo, Marco, ¿tú crees que existe conciencia de lo que significa un daño vocal No, tú dices en la población en la general, población no, general? nada. O tú diste un dato, dijiste, es como lo último. Y es Es lo último. claro, yo eso, al final considero que podría ser, Sí, claro. pero como que dentro de mi checklist es el último elemento que yo No hay veo. conciencia. ¿Por qué crees que Yo creo que son varias razones. Primero, porque nosotros la voz no la vemos. La voz es un sonido, es una onda que no la vemos. Y nosotros le damos más importancia a lo que vemos, lamentablemente. Sí. Y eso tiene que ver con un poco con lo que nos ha impuesto la sociedad. Pero no nos vayamos por ese lado. Ujú. Pero sí, o sea, somos más concretos. Sí. La voz no es algo concreto para una persona que no se dedica a la voz. Segundo, no la vemos, tampoco aprendemos a sentirla. De hecho, yo cuando hago rehabilitación vocal, mi rehabilitación vocal fisiológica se basa en que el paciente aprenda a sentir su voz, a tomar conciencia, porque de esa forma después puede monitorearle, controlarle y evitar daños. Pero nosotros no estamos acostumbrados a sentir, no la vemos, no estamos acostumbrados a sentir la voz, porque no es relevante, pero también porque en la vida, cuando algo te funciona por piloto automático y abunda, uno no toma conciencia de eso, Sí. a menos que lo pierdas. Mm. Yo creo que hay más razones, pero esas son las razones que te puedo decir ahora. Sí, pero hay una visualización de actualmente, porque así como hablábamos de la crítica, la gente que trabaja en voz ha hecho esta visualización de estos problemas, ha dicho, mira, esta es la importancia de la voz, o también falta desde personas como tú, personas que se envuelven en ese ambiente, decir, mira, esto está pasando, ¿ya? Tomémoslo Sí. antes de que ya esto explote. ¿Crees que falta también empujar un poco esa pirámide? Como todo en la vida, nunca todo es suficiente. Pero eso es como Claro. en la vida, y la voz más todavía. Yo soy fonoaudiólogo hace 23 años, probablemente me veo como si fuera fonoaudiólogo hace 15, yo lo sé. Claro.
Tengo que Eh, decirte que no, pero no, ok, ya, perfecto. pero te quiero, Pero Seba, sé mucho, que es muchas, verdad. muchas gracias. Bien. Y claramente hace 23 años los esfuerzos que se hacían por promover la salud bucal a nivel nacional, privado y público eran muy pocos, ahora son muchos más, porque hay más conciencia, porque la sociedad es más madura, porque aprendemos de los errores y porque hay más fonoaudiólogos y personas involucradas en el ambiente vocal. Pero falta, por supuesto. Claro. Falta mucho. De hecho, yo creo que nuestros referentes en el tema de la promoción de la salud vocal, que lo tenemos aquí muy cerca de Brasil, Sí, incluso los argentinos, ellos tienen otros errores, pero otras falencias como todos los países, pero Brasil y Argentina yo creo que han hecho un trabajo mucho más profundo y maduro y más expansivo en relación a la prevención en problemas de la voz. y hay un sueño así como de Marco y sus colaboradores en función de eso, una idea así como, nos No, no gustaría sé. esto, me encantaría dejar este legado, ¿hay algo de eso ahí o no? Sí, yo creo que mi legado va más por el lado clínico y de la ciencia. Mm, Y eso obviamente impacta en otras personas y eso va a cambiar finalmente vidas. Yo creo que todos los que nos dedicamos a la salud, mm, independientemente de que la salud sea nuestra profesión y un medio para poder subsistir y pagar nuestras cuentas, yo espero, y de verdad me gustaría entender de que todas las personas que estamos vinculadas a la salud tenemos un sueño social, que es mejorar la vida de las personas. Entonces, tú me preguntas por un sueño, claramente. O sea, independientemente de que la voz sea mi trabajo, mi sueño de trabajar en el área de la salud, que también tiene una patita en lo artístico, mm, es aportar a una mejor calidad de vida, obviamente. te entiendo. Bueno, es en parte el nombre del podcast, Tiempo de Bienestar. Ah, de ahí Es- viene. de ahí O sea, viene, finalmente exacto. llegamos al punto. ¿Después de cuánto rato estamos ya? Oye, hasta 20 minutos más o menos. Exacto. No llegamos, no llegamos al punto tiempo de bienestar. Exacto, que siempre tratamos de llevar algunos mensajes, Marco, y creo que esos Sí. mensajes a nosotros nos gusta que queden así. Bueno, después van a aparecer unos pequeños reels y mensajes como eso yo creo que impactan a la gente. Pequeñas frases, pequeños elementos para movilizar lo que tú estás diciendo. ¿Ya? Este podcast ya es nuestra tercera temporada y ha tenido personas como tú en distintas áreas y han dejado esos mensajes que creo que son los que permean y que a uno lo hacen sentir bien y dice estoy colaborando. ¿Ya? Ojalá que todos sintamos eso, Rodrigo. Yo muchas veces he conversado con colegas y me da pena, esto sin dar nombres, Ujú. porque detrás de cada persona hay una historia, hay miles de razones, uno nunca sabe lo que hay detrás del comportamiento de una persona. Pero aún así, sin indagar más profundamente, a mí me da mucha pena de que dos áreas esenciales de la vida del ser humano, como es la educación y como es la salud, no todas las personas que están ahí, y yo no me incluyo, por supuesto, porque yo amo la educación y amo la salud, sentimos una verdadera vocación y amor por lo que hacemos porque estamos impactando personas. Sí. O sea, yo creo que uno impacta personas en todo ámbito de vida, pero la educación y la salud, uno impacta sin intermediarios. Sí. Tú impactas la vida de personas de forma directa. Por eso que es tan importante sentir pasión por el amor, por la salud y por la educación. Cierra paréntesis, Sí, Rodrigo. no, totalmente de acuerdo contigo. Qué bonitos mensajes, ahí los vamos a dejar. Nos gusta eso y bueno, Fue un este mensaje, un espacio. mensaje de reel, como dices tú. Sí, No, pero sí, de verdad lo creo, ¿ah? De verdad. no, lo Fuera, sé, fuera de broma, de verdad lo creo y lo siento. lo sé porque tu pasión y tu trayectoria lo demuestra. Si uno sin pasión, en realidad, nosotros tenemos la suerte, y siempre lo he dicho, de poder hacer lo que nos gusta. Y No toda la gente lo no, yo creo que somos un porcentaje muy mínimo de la sociedad y de verdad que yo me considero pero una persona tremenda, infinitamente agradecida con la vida porque hacemos lo que nos apasiona. tiene. Exacto. Eh, Eso es súper heavy, de hecho. Pero es una responsabilidad también. Yo lo veo como una responsabilidad Sí. y siento esa responsabilidad. Sí. Mira qué bueno. Por eso tenerte acá también para nosotros nos sirve. Y eso que no estaba planificado, ¿verdad? Rodrigo me dijo, te voy a mandar algunas preguntas. Le dije, no, por favor, por ningún motivo me carga lo pauteado, así que yo no tengo idea. ¿Qué tienes de ahí Son sorpresas todas. en esa cartulina de tiempo de bienestar? Ah? Oye, pero qué increíble que hasta ese detalle. Por supuesto, se- para se- que se- vean que nos preocupamos de nuestros invitados y de dar sí, un modelo de calidad hacia las personas. ¿ya? por supuesto. Creo que eso exactamente. también impacta. Sí. Otra pregunta. ¿ya? ¿Hay banderas rojas que puedan decirle a la gente, vaya un otorrino, vaya un fonoaudiólogo? ¿Cuáles dirías tú que sí ante una situación de este tipo? ¿Ya? Nuevamente pensando en la gente a pie, ¿ya? Que siente algo, le pasa algo. ¿Cuál crees tú que son los momentos así como vaya ahora, antes de que esto escale? Yo creo que son varias las red flags Ujú. o banderas rojas, como tú dijiste.
Varias. Yo creo que una red flag muy importante es cuando tú sientes que en tu voz algo está cambiando. Yo sé que con esto no digo nada específico, pero ahora lo voy a desarrollar. Cuando algo cambia en tu voz, me refiero a, por ejemplo, que tu voz cambia en sonido o en sensación. Vamos con lo del sonido. Que tu cualidad vocal cambia. Si tu voz no es tan limpia, sino que es más con aire, o más ronca, o más áspera, y otras cualidades más, o algo, una combinación de las anteriores, mucho ojo, aunque sea muy leve, mucho ojo, porque eso nunca es normal. Perfecto. Nunca, 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 nunca no es normal. Algunas veces las mamás llevan a sus hijos adolescentes y dicen, no, pero es que él siempre fue ronquito desde chico. ¿Y tú crees que eso era normal? Sí, claro, porque nació así. No, claro. O sea, de hecho, es congénito. Hay ¿cuántas alteraciones de diferentes sistemas y estructuras del cuerpo son congénitas? No por eso van a ser normales. Exacto. Ya, eso es lo primero, cuando la calidad de tu sonido cambia. Otra cosa importante en relación al sonido, cuando tú te das cuenta de que ya no puedes hacer tonos altos o bajos como lo hacías antes, por ejemplo. O sea, que tu rango se ha reducido. Ojo con eso. O cuando tú sientes que la intensidad de la voz ha disminuido, que ahora tu voz es más débil, que te preguntan 3 veces porque no te escuchan. Ya, eso en relación al sonido, lo estoy disminuyendo a 3 cosas muy importantes. Pero quedan muy claras, Marcos. Y lo segundo, que tiene que ver con lo que tú sientes. Y porque muchas veces se asocia que la voz es el sonido. De hecho, yo definí la voz como un sonido. Sí. Y de hecho ya me estoy arrepintiendo. Yo te dije, más rato me voy a arrepentir de mi definición. Porque de hecho omití una cuestión súper importante. Por eso no me gustan las definiciones, pero me pusiste en aprieto. Porque gran parte del componente de la voz es lo que tú sientes en tu cuerpo. Por eso que la rehabilitación vocal que hago yo, que en realidad yo no la inventé, es la que tiene más evidencia en el mundo, que la rehabilitación vocal fisiológica, se centra en que la persona aprenda a distinguir las sensaciones asociadas a la voz. Son súper importantes. Y puntos muy característicos. Sentir que tu voz se cansa. Cuando tú estás hablando, la estás utilizando, cantando, sentir que tu voz empiezas a sentir cansancio. No solamente de forma auditiva, sino que corporalmente hablando, o sentir esfuerzo, que no es lo mismo. Cansancio es la declinación de la función. O sea, tú sientes que tu función empieza a declinar. El esfuerzo, en palabras simples, es la sensación de exceso de trabajo. Por ejemplo, estás hablando y tú dices, sabes que tengo ese esfuerzo. Y de afuera una persona te dice, pero tu voz se escucha exactamente igual. Y uno dice, sí, puede que se escuche igual, pero el trabajo interno que yo estoy haciendo para que se escuche medianamente igual es más grande. Esa sensación de exceso de trabajo se le denomina esfuerzo. O sentir que tu garganta te pica, o sentir que tu garganta la sientes tensa. Nunca no hablemos de tensión a menos que se haya medido. La sientes tensa. O porque tuviste alguna enfermedad respiratoria y tu voz te quedó diferente. Bueno, así podríamos estar. Claro. Pero básicamente eso, sonido y sensaciones corporales asociadas a la voz. Entonces, como el dato, que la gente tenga conciencia de su propia voz, lo que dices tú desde ese enfoque fisiológico. Y nunca es normal. Exacto. Nunca, nunca. Muy, muy importante esos datos, para que la gente sepa. Y ante eso, inmediatamente, ¿cuál es el flujograma? ¿Otorrino, fonoaudiólogo? Siempre primero otorrino. Siempre primero Siempre. otorrino. Hay personas que a mí llegan directamente y yo les hago una evaluación vocal de acuerdo a lo que me permite mi profesión y después lo envío al otorrino. O sea, de hecho, ¿quieres que sea directo? Sí, directo. Es absolutamente antiético y absolutamente antiprofesional intervenir a un paciente de voz que no tenga una evaluación otorrino. O sea, yo con esto no transo. Yo hay con cosas en la vida, en la salud, que no transo porque yo quiero lo mejor para la salud de la persona. Yo trabajo en un contexto clínico. Yo sé que hay personas que trabajan en un contexto que no es clínico y no tienen un otorrino en la sala del lado. Claro. Aún así, eso no justifica la falta de enviar al paciente al otorrino. Eso jamás se debe hacer. Ponte tú que la persona tenga un tumor que es maligno. Ya, estoy hablando del peor de los casos. Pero puede ocurrir. O que tenga un papiloma. O simplemente que no tenga nada grave. Pero si tú no sabes el diagnóstico médico otorrinolaringoscópico y tú estás interviniendo y probablemente estás guiando la intervención terapéutica hacia un lado que te la va a alargar y vas a utilizar más sesiones y más tiempo y por lo tanto estás cayendo en un dilema ético porque estás utilizando más tiempo y dinero del paciente, en caso que sea salud pública. Sí. Entonces, ese es el flujograma, otorrino, fonoaudiólogo. Si llega directamente al fonoaudiólogo, el fonoaudiólogo debe enviarlo a examen otorrino, o si no, no puede intervenir. Así de simple. Muy claro, me parece. Y si es que requiere después, en algunos casos, profesor de canto, algún entrenador vocal, algún psicólogo, en algunos casos no es lo más común el psicólogo, pero sí puede ser, también es parte del flujograma o neurólogo, pero en realidad si está en manos del otorrino, el otorrino que es el director de orquesta va a saber
quién derivar. Él va a ser el que va a guiar. Exactamente. No, me gustó mucho como lo taxativo que fuiste, Marco, porque en realidad se requiere, ¿no? Porque si no se producen daños iatrogénicos Estimado, es terrible. De verdad que en el ambiente nacional eso es una práctica muy usual, que se interviene sin examen otorrino. no puede ser, Pero obvio que no puede no ser. puede ser. Y el examen laringoscópico lo hace el otorrino, Sí, obvio. Mm, por diferentes razones. No por un tema legal, es por un tema ético de respeto profesional, de no intrusismo profesional. O sea, así de simple. sí, sí. No, que lo puedo hacer el parangón con mi vida. Si yo trabajo en psiquiatría, a mí no se me ocurriría intervenir en un usuario sin que antes lo haya visto un psiquiatra. ¿Sí? Es Exacto, como, exacto. Mira, algunas personas me han dicho, ya, pero es que tú, por ejemplo, tú con toda tu experiencia, muchas veces tú ves a un paciente y el psiquiatra simplemente corrobora lo que tú ya sabes, ¿no es cierto? claro, Ya. Entonces aquí no está en cuestionamiento que tú no puedas saber lo que sabe un psiquiatra. No, aquí hay personas que, incluso mismo en mi área, hay profesores de canto que yo le envío el video, la laringoscopía al otorrino y el profesor de canto sabe perfectamente cuál es el diagnóstico sin que yo se lo diga. Pero una cosa es saber y otra cosa es el respeto profesional. exacto. Sí. Y esto va más allá de la ley, Rodrigo, porque muchas veces la ley tiene vacíos legales. Mm, Pero acá no estamos hablando de ley, estamos hablando de una cuestión de respeto profesional y porque a mí tampoco me gustaría que el otorrino se pusiera a hacer terapia vocal. Ahora, ¿pueden haber otorrinos tremendamente clever, bien formados, que pudiesen hacer terapia vocal? Sí, claro, ¿por qué no? Pero no lo hacen. mm. Bueno, por muchas razones, pero una razón es porque no deben, porque hay un respeto profesional. Sí, me parece muy claro, muy taxativo. Me gustó eso, Marco, me gustó. Y qué bueno que pongas en alerta a la gente cuál es el paso a paso, ¿ya? Para que ellos también exijan esa situación. Absoluta. Ese es el flujograma, no hay otro. Perfecto, perfecto. Muy claro eso. A partir de eso, ¿cuáles son las patologías más frecuentes que tiene la población en Chile? Fíjate que la estadística mundial, que yo creo que no hay diferencia con la estadística nacional, señala de que una de las patologías más frecuentes son las disfonías funcionales, que abarcan entre el 35 y 40% más o menos de la población que llega a consultar por problemas de la voz, que son patologías en donde los pliegues vocales están estructuralmente sanos, no hay nódulos, no hay pólipos, no hay tumores, nada, y tampoco hay alteración del movimiento, o sea, ambas cuerdas vocales se mueven, no hay una parálisis ni una apariencia. Para las personas que no están viendo, parálisis es cuando una cuerda vocal o ambas están inmóviles, no se cierran o no se abren, y parálisis es cuando se mueven pero con disminución del movimiento. No existe nada de eso. Sin embargo, la persona puede sonar disfónica o puede sentir cansancio, esfuerzo, fatiga, disminución de la intensidad al final del día, etc. Esas patologías se llaman disfonías funcionales, mal conocidas como disfonía músculo-tensionales. Ujú. No entremos en ese tema porque es un tema Es largo, un tema largo. pero mal conocidas y mal etiquetadas como disfonía músculo-tensionales. Hablemos de disfonías funcionales, que yo creo que es lo más correcto. Mm. Eso es la más típica, pero también hay un tremendo grupo de patologías vocales que son las patologías fonotraumáticas. Fono significa voz o sonido, trauma es el acto de golpear, exactamente. Entonces las patologías fonotraumáticas se producen porque los pliegues vocales vibran y chocan muchas veces por segundo cuando estamos hablando. Si hablamos a más intensidad, vibran y chocan más fuerte todavía. Cuando eso se repite en el tiempo, eso va dañando los tejidos, como los callos en las manos, y eso va produciendo inflamaciones que pueden ser agudas, que se van después de un par de días o un par de semanas, o crónicas, cuando ya se mantienen en el tiempo. Ese es otro gran grupo de patologías vocales. ¿Quieres que siga o No, sigamos? tú me dices cuáles son las más frecuentes. Ya, esas son las más Esas, frecuentes. esas dos son las más frecuentes. Sí, yo diría que esas dos son las más frecuentes. Y en términos del pronóstico, así Muy que, bueno. bueno, en ambos casos. En las patologías vocales funcionales es muy bueno. De hecho, ese es el campo por excelencia de la persona que hace rehabilitación de la voz, del fonoaudiólogo en los países latinoamericanos, logopedas en Europa o foniatras también en algunos países de Centroamérica o Norteamérica. Es el fonoaudiólogo, las disfonías funcionales. Y las otras disfonías, que es el otro grupo grande, me faltaron otros, pero tú dijiste las más comunes, que son las fonotraumáticas, son disfonías que también son del campo del fonoaudiólogo, porque algunas de ellas solamente con una buena rehabilitación vocal se pueden eliminar y tú mejoras la función y la anatomía, la estructura. Pero algunas de ellas requieren cirugía, pero aún así se debe hacer fonoaudiología antes y después de la cirugía. Perfecto, perfecto. Entonces sí, tienen buen pronóstico en general. Obviamente eso depende de que el clínico haga una buena intervención, de que el paciente adhiera y cumpla la terapia, de que tenga un buen diagnóstico médico, o sea, y circunstancias del ambiente que obviamente siempre no están de más mencionarlas. Lógico. ¿Y cuál es el peor escenario, ya que hablábamos como de los más frecuentes, cuál es el peor escenario en el cual uno se puede encontrar un cáncer? Sí, claro. Ese es el peor escenario. Mientras antes se detecta, mejor.
obviamente. Pero sí, claro, el cáncer siempre probablemente es el mejor escenario, es el peor escenario. Peor escenario en El peor escenario, sí. O si no, también una persona que tenga una lesión fonotraumática, pólipos, quiste, nódulo, y que por motivos laborales no pueda llevar a cabo la disminución de la demanda vocal que en algunos casos corresponde hacer. O no es que no quiera, es que simplemente no puede. puede. O sea, muchas veces me toca atender cantantes que ellos pagan sus cuentas y sus deudas con los pliegues vocales que tienen lesionados. Mm. Entonces, ¿tú cómo les vas a decir que dejen de cantar? No pueden vivir. Y no pueden pagar la terapia tampoco. Exacto. Pero más importante, no pueden vivir. Entonces, hay todo un sinnúmero de factores que uno siempre debe manejar como clínico y verlo de forma individual. En relación a eso, Marco, ¿qué de cierto hay en términos de estilos de vida? Cigarro, café, ese tipo de cosas, energéticas, ¿ya? Hay bastantes mitos y cosas reales en relación a eso. ¿Impacta en los pliegues vocales el consumo masivo de café, el consumo masivo de cigarro, las energéticas que están así como los cabros a las 7 de la mañana están tomando de desayuno 3 energéticas con un sándwich? ¿Impacta? Sí, no. Sí, no. Todo lo que tú ingieras y pase por la vía aérea, o sea, ya sea partículas en suspensión o humo, como cigarro, tabaco, vaporizadores también. Ujú. Para las personas que creen que los vaporizadores no dañan los pliegues vocales, mito, sí los dañan, ¿ok? Todo lo que pase a través del aire, eso ingresa a la vía aérea. Nosotros tenemos dos tubos en la garganta, dos tubos en el cuello. Uno el tubo que es el tubo de la respiración, vía aérea, y el tubo digestivo, que es el tubo de la comida. Todo lo que pase como partícula en suspensión, eso pasa por la vía aérea, y si pasa por la vía aérea, que es donde se encuentran los pliegues vocales, daña directamente. De hecho, hay evidencia que señala que la vía aérea se inflama con un cigarro. O sea, uno no es ninguno, mentira. 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 Mm. Basta con que tú te fumes un cigarro, probablemente no te va a generar un gran daño, pero ya los tejidos se inflaman con un cigarro. Eso sí. Lo que pasa por el tubo digestivo, o sea, lo que tú tragues, como café, té, alcohol, energéticas, miel con limón, jengibre, eh, Todo lo que se te ocurra. todo lo que tragues no va a pasar por los pliegues vocales porque eso pasa por la vía digestiva. De hecho, la vía aérea se protege con el cierre de los pliegues vocales. O si no, digamos, los pulmones llenos de comida, llenos de líquido, estaríamos todos muertos, ¿ok? Entonces nada de eso de forma directa afecta a los pliegues vocales, porque no pasa por los pliegues vocales. Pero eso no implica de que de forma indirecta pudiese afectar, no es que afecte, pudiese afectar. Sobre todo en aquellas personas que tienen reflujo gastroesofágico, te dirán, yo no tengo reflujo gastroesofágico porque no siento ni acidez, ni regurgitación, ni ardor, ni pirosis. Ojo con eso, porque existe otra entidad de reflujo que se llama reflujo faringolaringio o laringofaringio, o reflujo silente, o extraesofágico, o silencioso, que es lo mismo, que no producen ni acidez, ni regurgitación, ni pirosis, y no porque tú no tengas esos tres significa que no tienes reflujo. Entonces, es mejor ser precavido si tú estás en una situación de inflamación laringea, de disminuir la ingesta de productos que pudiesen provocar reflujo, aun cuando tú creas que no tienes reflujo. Perfecto. ¿Ok? Entonces, en términos generales, todas las cosas como el café, el té, el alcohol, el exceso de chocolate, mucho picante, muchas grasas, mucho condimento, digo pudiese porque yo no soy gastroenterólogo y por lo tanto deben haber muchos mitos al respecto, pudiese provocar el aumento de la secreción de ácido gástrico y eventualmente, en forma de reflujo gastroesofágico, faringolaringio, afectar tus pliegues vocales de forma indirecta. Perfecto. Pero déjame hacer un highlight acá. Ujú. Muchas veces el reflujo se ha utilizado como comodín cuando no se encuentra una causa para el problema de la voz. Mm. Y es súper común, no por mala fe, sino que por desconocimiento, de que se le dice al paciente, no, te tiene reflujo y tiene una disfonía musculotensional. O incluso se le dice, no, todos los problemas de voz son producto del reflujo. Difícilmente un buen laringólogo con experiencia y con buena formación va a decir de que todos los problemas de la voz de una persona son solamente debidos al reflujo. Claro. Un buen laringólogo sabe explorar más allá y normalmente puede encontrar que el reflujo esté produciendo algo al problema de la voz, pero casi nunca o nunca es el único causante. Es uno de los factores. Es uno de los factores, sí. No, muy claro, muy claro. Sí, porque hay muchos mitos. Qué bueno que tú lo tomaste ahí, esos mitos, porque no solamente lo tocaste en términos de la ingesta, en términos de que la gente se toma este tecito con jengibre porque le pica la garganta. Porque cree que pasa por las cuerdas vocales. Claro, hay un Claro, montón de cosas. claro. Y Es sí, exactamente. voy a hacer esto, porque con esto aclaro la voz, O- conceptos que se ocupan. Exactamente. Mm. Sí. Y dicen, pero es que yo me siento mejor. Dale.
O sea, primero puede ser placebo, Puede ser placebo, sí. y segundo, puede que tú sientas tu faringe, la sientas más hidratada. Entonces tu cerebro te hace sentir, por placebo, de que tu voz está mejor. Pero eso es imposible. Sí, no, muy bueno eso, Marco. ¿Ya? Me gusta eso en relación a eso. Pasemos un poquitito a los cuidados. ¿Qué cuidados tú recomendarías en general para las personas? ¿No? Porque claro, diste un caso muy interesante, una persona que está cantando o una profesora que tiene, no sé, 4 hijos además, que es madre soltera, que no puede dejar de trabajar, es decir, le tiene una licencia, le pagan la mitad de su sueldo y se lo pagan un mes desfasado, y como vive. ¿Qué cuidados debería tener el público común y silvestre para que esta herramienta tan bonita que es la voz, que nos permite expresarnos, comunicarnos, mostrar emociones, la tengamos bien? Como medidas prácticas súper Como, específicas. claro, como medidas profilácticas tal vez. Así que, ¿qué le Ya. recomendarías tú al público general, más que a como ambientes específicos? Ya, lo mismo, esto se relaciona directamente con lo que tú me preguntaste hace un momento atrás, que me dijiste cuáles son los factores que más afectan la voz. Ujú. Ya, es eso, es controlar los factores que más afectan la voz, que son utilizar la voz durante más tiempo del que realmente tú debes utilizarlo antes de dañarte. ¿Cuál es ese tiempo? No existe evidencia. No hay. Es tremendamente individual, porque además que también involucra la forma en que tú utilizas la voz. Tú puedes hablar mucho tiempo, pero si lo utilizas a un volumen bajo, en realidad puedes durar más tiempo hablando que una persona que se cansa y se le dañan los pliegues vocales después de 5 horas gritando. Entonces ahí está el primer consejo. No hablar demasiado y nunca, 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 jamás en la vida es normal sentir fatiga vocal o esfuerzo fonatorio. Nunca. Tú dirás, ya, pero lo que estás diciendo es súper obvio. Fíjate que no es tan obvio. No. Porque de hecho en el ambiente general y muchas veces también, lamentablemente, en personas profesionales que se dedican a trabajar con las voces de otras, señalan de que así como cuando tú vas al gimnasio, es normal y deseable sentir fatiga en los músculos cuádriceps, bíceps, tríceps, porque así tus músculos se hipertrofian y aumentan de tamaño y aumentan la fuerza. Déjame decirte que la voz es mucho más que músculo. Sí. De hecho, el músculo normalmente no se daña. Lo que se daña es la delgada capa, que se llama mucosa, epitelio también, que cubre el músculo de la cuerda vocal. Eso es lo que se daña. Entonces, nunca es normal sentir fatiga. Nunca. Primer consejo. Segundo consejo. Traten de utilizar la fuerza medida en sensación corporal y también en percepción auditiva, intensidad, volumen, el ajuste necesaria. Por ejemplo, ojalá no espero no volver loco a la persona que está en el switch allá. Pero si yo estuviera hablando así de esta forma, si es que se está clipeando el sonido, no, es porque ahí están perillando como loco. Si yo estoy hablando de esta forma, acá, Rodrigo, estamos a 1,5 metros. Exacto. ¿Se justifica hablar tan fuerte? No. Eso significa exceso de trabajo, pérdida de recursos, está siendo poco económico. Lo otro también que hay que tener mucho cuidado son con elementos traumatizantes como por ejemplo la tos. Muchas veces nosotros nos resfriamos o tenemos tos por diferentes razones y permanece en el tiempo y esa tos puede ser tan traumática que puede llegar a producir problemas secundarios en los pliegues vocales. Y otra cosa también es la hidratación. ¿De cuánto estamos hablando de ingesta? Después vamos a jugar con estas cosas Sí, que tú dijiste, pero Yo ¿cuál es la ingesta? les voy a contar porque trajimos estas cosas. No voy a contar todo, pero voy a... Ya, no existe un número, Rodrigo. Generalmente se dice 2 litros por día. Eso es absolutamente poco preciso, porque eso va a depender de cuánto tú pesas y cuánta actividad física hagas y cuánto estés expuesto a temperaturas altas, por mencionar algunas variables. Se supone que 2 litros al día es lo que tú puedes encontrar en Google. Pero si queremos ser específicos, existen tablas. De hecho, en Google tú pones cantidad de ingesta de agua al día, fórmula, y ahí tú metes los números y te dice cuántos litros de agua. Es un estimativo, Claro. pero que tiene que ver con tu talla, con tu peso, cuánta actividad física haces, Tu demanda con también. tu demanda vocal. Exactamente. Entonces no te podría decir una cantidad precisa, pero en Google está esa información. Pero lo importante es que hay que hidratarse, digamos. Absolutamente. Es como la clave. Sí. Yo sé que las personas que se dedican a la voz saben que el agua que tragamos no pasa por los pliegues vocales, pero porque yo lo dije delante. Claro. Te dirán entonces cómo se hidrata. Porque cuando uno ingiere agua, esa agua no es que pase por las cuerdas vocales, sino que se va al estómago, se absorbe en el intestino, pasa al torrente sanguíneo, líquido intersticial, de todos los tejidos y todas las células del cuerpo, incluyendo las cuerdas vocales. Perfecto. Entonces hidratamos todo el cuerpo. Ahora, ¿se puede hidratar los pliegues vocales de forma localizada? Sí, claro, con vaporizaciones o nebulizaciones. Sobre todo para personas que son más profesionales de la voz, es súper importante eso. Perfecto. Y lo otro, Dime. tercer punto, porque te dije cosas del uso, Sí. hidratación, y tercer punto, la higiene vocal, muy importante, evitar agentes irritantes exógenos,
como por ejemplo el reflujo, como por ejemplo el cigarro, la marihuana, los vaporizadores, la alergia, entre otros. Perfecto, perfecto. Y lo último para pensar esto, ¿es líquido, es agua? Porque va a decir, yo tomo, no sé, bebida, No, yo no, no, no. tomo té, es agua. Es agua, infusiones, sopas. Ya, esos son los tres. Claro, Los otros agua es lo blenders más no fácil. entran. No entra el vino, no entra el tequila, ni el vodka, ni el ron, ni la piscola, ni la energética. No, es agua, infusiones, no té ni café, infusiones, menta, boldo, manzanilla, cualquier tipo de infusión. Y sopa también se puede considerar como parte de lo que tú ingieres como líquido. Perfecto, perfecto. Vamos con otra, Marco. Ha estado súper claro, me ha gustado mucho. Tú hablabas un poco de la voz y tenía como estas Como dos. poco. Ah, Llevamos 50 minutos hablando de la voz. pero está bien, pues Ya. igual tenemos harto. No, harto. está bien. En términos de la voz, tú dijiste que había como dos elementos básicos. Una Sí. voz que era la voz vinculada al habla y una voz vinculada al canto. Sí. ¿Son cosas disímiles totalmente? ¿Son No. habilidades distintas? ¿Requieren experticias distintas? Sí, no. A mí no me gusta mucho cuando una persona dice, este paciente tiene problemas a la voz hablada y no a la voz cantada. Eso, si tú lo miras desde un punto de vista súper riguroso, casi no existe. Y te lo voy a explicar por qué. Porque cuando el instrumento se daña, y ese instrumento es el capaz de producir canto o habla. Exacto. O sea, se daña. Ujú. Y entonces dicen, ya, pero esta persona cuando canta no se le escucha disfónico. Obvio, porque cuando está cantando con mayor intensidad y basta con que tú a tus cuerdas vocales dañadas le pongas más intensidad y que suene mejor. Claro. Pero ¿a qué costo? Mm. Y cuando tú hablas, estás en una situación más expuesta que cuando cantas, muchas veces desde el punto de vista de la salud vocal. Me refiero de cuando ya tienes patología, no para generar patología. Cuando tú ya tienes una patología, tienes un problema en la voz, entonces tu voz está más expuesta porque está en un volumen generalmente más bajo, no utilizas tanto rango, por lo tanto no tienes tantas estrategias para enmascarar ese problema de voz como sí ocurre en el canto. Entonces, desde ese punto de vista a mí no me gusta hacer la diferencia de que esta persona tiene problemas a la voz hablada y no a la voz cantada. No, se le dañó su instrumento vocal. Lo que pasa es que en una se le nota más, en otra se le nota menos, o en una pues tiene las habilidades para poder enmascarar el problema más que en otra. Perfecto. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ya. Ahora, eso es cuando ya hay un daño o cuando estamos hablando de inflamación. Cuando estamos hablando del uso de la voz, claramente, y aquí me voy más a la técnica, son diferentes. Si bien es cierto, tú para hablar no requieres mucha técnica cuando hablas en la vida, a menos que seas un profesional de la voz, cuando tú cantas, claramente empiezas a explorar otros rangos, otros rincones. Hablemos desde el punto de vista visual, medio poco científico, pero sí para que se entienda. Sí. La voz cantada explora más tonos agudos, más tonos graves, más matices, más cambios de intensidad, más constricciones en el tracto vocal, constricciones supraglóticas, exploras emociones, tienes que transmitir al público que está viendo. Entonces, desde el punto de vista técnico, claramente que son diferentes. Pero, insisto, el punto de la fisiología pura es prácticamente, la básica es la misma. Es la misma. ¿Okay? Y en relación a eso, te tengo una pregunta vinculada a eso. ¿Ya? ¿Es necesario tener formación para el canto para no generar un daño en los pliegues vocales? Si no es que vaya a cantar en la ducha, como decías tú, pero quiero, no sé, quiero participar en The Voice, o quiero dedicarme al canto, o no sé, canto 3 veces a la semana en la iglesia porque me gusta esa participación. ¿Es necesario tener una formación? Sí, claro. A ver, te explico. Un cantante popular es un comunicador escénico. ¿Un cantante popular puede cantar con un tremendo pólipo en los pliegues vocales, con una parálisis, con 10 cirugías? Sí, puede cantar, porque la voz en un cantante popular, si bien es cierto es un componente importante, no es el único. Está el escenario, están las luces, está la vestimenta, está el look, está el marketing, hay todo un negocio alrededor de un cantante popular. Por lo tanto, un cantante popular puede llegar a ser cantante popular, incluso aunque tenga una voz fea, si su música vende, obvio. Sí. Obvio que sí, porque la voz es uno de los componentes más. Pero tu pregunta fue otra. Tu pregunta fue, uno para cuidar la salud vocal, y acá, por eso hago la diferencia, para cuidar la salud vocal, ¿se puede solamente basar en su talento? Nunca. El talento tarde o temprano te va a quedar corto. Tarde o temprano. Yo no puedo dar nombres porque es parte de la ética profesional. Lógico. Y jamás lo hago, así como jamás en la vida tampoco muestro las personas famosas con las cuales yo trabajo, porque eso es parte de la confidencialidad. Pero sí tengo que decir que hay muchas personas que nosotros vemos en el ambiente nacional e internacional, que a lo mejor nunca vamos a saber,
pero tienen daño en sus pliegues vocales, porque antiguamente, y también ahora, pero menos, antiguamente se pensaba que el talento era lo más importante. El talento tarde o temprano no te va a servir para llevar a cabo tus demandas vocales, sobre todo en un profesional de la voz de elite como es un cantante. Mm. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿es importante el entrenamiento? Por supuesto. Si quieres desempeñarte como un profesional de la voz, siempre es importante el entrenamiento. ¿Y qué opinas de estos famosos coaching vocal que están muy en boga? Uno ve ¿Los profesores de canto o coach vocal? coach vocal. Porque ahora todos se llaman coach vocal. Claro que Porque suena más cool. claro, es como hay nombres de moda y el coach vocal Sí. como que apareció así. Claro, es como- yo, no, a ver, la verdad es que yo no sé si hay una definición y una separación consensuada en el mundo de qué diferencia hay entre un profesor de canto o un maestro de canto y un coach vocal. No lo sé, yo no lo No, sé. yo no lo tampoco. sé. Yo tampoco, pero se supone que el coach vocal no necesariamente aborda aspectos técnicos o no solamente aspectos técnicos, sino que también se mete en toda la parte comercial del cantante y ve más allá del sonido vocal, más allá de la técnica. Por lo tanto, el concepto de coach no necesariamente está ligado solamente o únicamente a la técnica, ¿ok? Es un concepto más amplio. No sé si hay una definición consensuada de esto, insisto, yo creo que no. Pero entonces, por eso la pregunta es, porque ahora todos se llaman coach vocal. Sí, todos se llaman Ahora, coach. yo entiendo porque hay una cuestión de marketeo detrás. Sí, está el Y- branding, el Y, branding. famoso. lo entiendo, no, Sí. no tiene nada de malo. No, para nada, no hay para que, nada. no hay que criminalizar el uso del término. Pero yo creo que si una persona es un profesor de canto y un coach vocal, mira lo que te voy a decir, tiene exactamente la misma responsabilidad sobre la salud vocal de su estudiante o alumno de canto que la que tiene el fonoaudiólogo y el otorrino, no menos. Muy raro. Qué buen punto. Qué buen punto ese, Marco. Exactamente igual. Claro. Y eso cada vez se ha ido tomando más conciencia, pero antes no. De hecho, tú sabes que ahora es hermoso porque muchas veces a los otorrinos con que yo trabajo y a mí en las clínicas nos llegan cantantes derivados por sus profesores de canto. Mm. Hace 10 años atrás eso era impensado. Oh, por Hace 20 años era una locura. Ahora, una buena cantidad de cantantes que llegan a nuestras consultas son enviados por sus profesores de canto, porque son personas que se han ocupado de tomar cursos, de formarse, de conocer el instrumento vocal, de conocer más allá del arte de la voz, sino que de la ciencia y la medicina de la voz. Y además son personas que tienen mayor conciencia sobre el cuidado de la salud de su estudiante. Lógico, lógico. Así que un saludo, un abrazo pero apretadísimo para todos aquellos profesores de canto que tienen conciencia y envían a sus estudiantes al otorrino y al fonoaudiólogo. Pero es recomendable entonces tener a alguien que los vaya acompañando en este proceso. Sí, claro, por De todas supuesto. maneras, ¿cierto? Por supuesto. De hecho, yo creo que como todo en la vida, el talento, si lo tienes, dale. Tú no tienes mérito. Fue un regalo. It's a gift, como se dice en Sí. inglés. It's a gift. Sí. De hecho, el don está diferente al talento, pero en la palabra en inglés lo dice muy precisamente. Sí. It's a gift. Es un regalo. Un regalo, exacto. Es un regalo. Y no te quedes con ese regalo. Ese regalo te ayuda probablemente a partir antes o a partir de una plataforma más alta que una persona que no tiene ese regalo. Pero eso tarde o temprano te va a pasar la cuenta. Por lo tanto, el talento, la perseverancia, la constancia y la estrategia y la inteligencia, un cantante tiene que ser muy inteligente, tiene mayor ponderación que en talento. Siempre. En algún momento de tu carrera como cantante. Perfecto. Vamos a entrar en lo que tú tienes acá. Ah, ¿ya? yo quiero decir que yo no quería traer esto. Rodrigo me pasó a buscar en su limusina a mi domicilio y me dijo, y yo ya estaba abajo esperándolo y me dijo, oye, trae tus juguetitos de rehabilitación vocal. Yo le dije, ya, pero ¿cómo? Y así que tuve que volverme al departamento a buscar los juguetitos, tomar mi mochila. Así que aquí tenemos varios juguetitos que tú me vas a preguntar sobre Y te alguno voy a de ellos. preguntar porque en relación a eso, que trajiste todos estos instrumentos que tú los llamas juguetitos, pero en realidad son muy serios. ¿ya? Sí, son muy serios, sí. Porque hay mucha información, es decir, es cosa que uno se meta, como decís tú, vas a encontrar humidificadores, Doctor Box, Sí. ¿ya? Pocket Box, ¿ya? Más Box y un montón de elementos. Entonces, Oye, veo que estudiaste tú eres un invitado, yo tengo que Pero- ocuparme Pero, de saber Rodrigo, dónde tú estás. estoy realmente anonadado. se dio el trabajo de meterse a estudiar sobre Por supuesto, dispositivos. tengo Muy- que saber al invitado que tengo enfrente, esa es mi tarea. Muy bien. Entonces, ¿qué mejor? Dije, pucha, yo de esto lo he visto en función, pero tú lo ocupas. Entonces quiero saber qué pasa con ellos, cómo, si en realidad tienen la evidencia, yo creo que sí, por algo tú lo tienes, hay publicaciones tuyas de este tipo.
Y quiero saber de dónde surgen, cuál es su impacto, qué es lo que buscan. Y qué mejor que tenerlo acá para que la gente lo vea. Sí, ¿puedo hacer un warning? Y cómo y si esto es cómo se ocupa, porque no significa que yo vaya a la farmacia o donde No, sea, lo compre y ya con esto estoy al otro lado. no. También quiero ser bien, bien fino en ese De detalle. hecho, que tú estás haciendo el warning. Sí. Atención, personas en su casa. Mm. Por favor, jamás crean de que porque ustedes usan estos dispositivos, o los Doctor Box, o los Mass Box, van a llegar a ser mejores cantantes o van a solucionar sus problemas de voz. Porque eso no es así. De hecho, cuando muchas veces los cantantes me dicen, ¿y puedo comprarme uno? Dale, pero tengo que enseñarte cómo usarlo. Claro. Ya, porque te lo digo porque esto para ti, una persona académica que le gusta la ciencia, que tiene experiencia clínica, con años de experiencia de vida, estoy diciendo algo súper obvio, Sí. pero no lo es, por Rodrigo. Mm. Ese es el problema, no lo es. Que muchas personas creen que estos dispositivos semi-fluidos, oscilatorios o incluso la terapia de resistencia en el agua son la solución y se lo andan pasando entre ellos como una automedicación y después llegan al fonoaudiólogo y yo les paso el mismo y me dicen, yo lo he hecho, dale, hazlo. Y lo están haciendo mal, porque creen que utilizar el dispositivo es la solución. Así que antes de hablar de cualquier cosa, por favor, después que pongan un GC acá rojo con luces que diga warning, advertencia, ¿ok? Eso es lo primero. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál era la pregunta? Que ¿Cómo se ocupan? ¿Cuál es la finalidad que busca cada uno de ellos? Ya. Para que la gente lo Te explico. Nosotros cuando hacemos rehabilitación vocal holística, o sea, fisiológica, en donde consideramos todos los tres subsistemas involucrados en la producción de la voz, además de otras cosas como emociones, etc., nosotros no estamos trabajando solamente la función fonatoria, estamos trabajando la integración de todo, ¿ok? Eso es lo que define el concepto de terapia vocal fisiológica u holística, que también es como le llama el doctor Joseph Stemp. Cuando tú trabajas de esa forma, existen ejercicios que son muy buenas herramientas cuando se saben utilizar y enseñar de forma correcta para llevar a cabo los objetivos de esa terapia vocal fisiológica, que es la interacción y la forma integrativa en que se trabaja. Esos ejercicios se llaman ejercicios con tracto vocal semicluido, que no son bocas abiertas, sino que son tractos vocales que son semicerrados. Y esos ejercicios con tracto vocal semicluido son gratis. Ahí estoy haciendo uno, acá estoy haciendo otro. O ¿cómo se llama? Una bombilla, un tubito, popote, sorbete, canudo, como le llaman en diferentes países de Latinoamérica. Cañita también, es casi gratis. O tomarle prestado un trozo de 35 centímetros de manguera de jardín del vecino y ponerla, esto no lo hagan por favor, en una botella con agua con diferente nivel de profundidad, también es casi gratis. Ahora te respondo tu pregunta. Después obviamente empezaron a aparecer dispositivos más sofisticados como este, que también es una botella de agua que hay que controlar el nivel de profundidad. Con esto no estoy diciendo que ustedes los hagan en sus casas, por favor. Estoy simplemente mostrando los dispositivos que deben ser aprendidos con una persona que sepa enseñarlos. Entonces, esto es un dispositivo que de forma genérica se llama terapia de resistencia en el agua. La palabra te lo dice, resistencia. Si yo hago fonación en este tubo, no hay casi resistencia. Te va a mojar. Sí, no, tranquilo, no, hace calor afuera. Ya. No hay casi resistencia, pero si yo meto este tubo en diferentes profundidades en el agua, de hecho acá tiene mediciones de diferentes centímetros, yo voy a provocar cierto grado de resistencia. Y mi cuerpo va a compensar de forma positiva, si es que lo hacemos de forma superficial, con aumento de presión intraoral, aumento de presión subglótica y vamos a cambiar el grado de aducción, o sea, de aproximación de las cuerdas vocales y también la fuerza en que choca. Y estamos trabajando todo al mismo tiempo, es como un circuito cerrado. Estamos trabajando semicluidamente la respiración, obvio, porque la respiración siempre está trabajando cuando hay fonación, no enseñando los ejercicios de respiración al paciente, nunca. No. Eso es old school, ¿ok? No, y estamos trabajando respiración, obvio. Es como decir, voy a andar en mi automóvil a gasolina o a petróleo y que los pistones no se estén moviendo. O sea, la respiración siempre está trabajando, siempre, pero no de forma separada. Estamos trabajando fonación, sí, estamos trabajando el tracto vocal y sensaciones de vibración también. Entonces, por eso estos instrumentos son tan buenos como herramientas para llevar a cabo los objetivos de la terapia vocal holística o fisiológica. Entonces empezaron a aparecer estos dispositivos, después para los cantantes se empezó a crear el Massbox. Yo no tengo que hacer yo no tengo nada que ver con estas marcas, a mí no me pagan por esto, no tengo ningún tipo de vínculo ni académico ni comercial, para que sepan. Entonces yo puedo cantar acá.
Existen otros dispositivos, y también este, que yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque se han puesto muy de moda. Sí, Y a mí, yo detesto que estas cosas se pongan de moda, porque he visto, te juro que, unas cosas terribles en internet. Personas que están gritando, no con esta máscara, pero con otra máscara, haciendo ejercicio en el agua, pensando de que la voz se tiene que trabajar como otro músculo del cuerpo. O sea, no hay ningún control ni de la facilidad, ni de nada. No, o sea, es simplemente producir burbujas con sonido cantando, vocalizando. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Y después empezaron a aparecer dispositivos también muy económicos, que son esta máscara de resucitación cardiopulmonar, sí. que tú la bloqueas acá, entonces puedes hacer tracto vocal semicluido, pero en un contexto de habla conectado, de canto. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Estoy haciendo tracto vocal semicluido, pero hablando, habla conectado. Happy birthday to you. Y cantar, Claro. pero haciendo tracto vocal semicluido. Puede ser un ejercicio como de carry over, o sea, como de transferencia, ¿ok? Y también existen otros dispositivos que no vienen de la voz, que vienen de la kinesiología o fisioterapia respiratoria. Y con esto, por favor, que nuestros amigos kinesiólogos no se sientan pasados a llevar, porque nosotros los respetamos mucho. Ustedes utilizan estos dispositivos, que son dispositivos de presión expiratoria positiva oscilatoria, que lo utilizan para mover las mucosidades que hay adentro, y después se puede expectorarla en pacientes, por ejemplo, con fibrosis quística, enfisema, exactamente. Y los kinesiólogos lo utilizan con aire. Los fonoaudiólogos, que los utilizamos, no los utilizamos con aire, porque eso sería trabajar la respiración de forma aislada. Y no trabajamos esto en personas que tengan alteraciones respiratorias, porque eso es campo de los kinesiólogos, ¿ok? 100%. Pero si le ponemos fonación, es el equivalente a trabajar esto, y va generando diferentes grados de resistencia dependiendo del ángulo. Claro. Y además hay un componente oscilatorio, que de hecho es una bola de metal que puede igualarse a las burbujas del agua, pero que es más seco y más práctico porque lo puedes poner en tu bolsillo y que no se te derrame el agua. Exacto. Pero hay que saber utilizarlo. Después acá estamos en un estudio hermoso, tenemos, ya ustedes están viendo un atardecer, pero en realidad es un croma. Y a mí se me ocurrió traer un dispositivo verde, así que vamos a ver cómo lo solucionan en postproducción. Aquí tengo la capela. Esta capela, que de hecho se ve de un color un poco... Ah, no, pero ahí se ve bien, bien, todo logrado. se ve muy Oye, bien. pedazo de estudio en el que estamos, ¿ah? Ya. Sí. Este es el acapela, que de hecho también es un dispositivo de presión expiratoria positiva oscilatoria, que tiene 2 imanes adentro. Y yo también puedo regular la resistencia moviendo este dial. ¿Estos dispositivos son buenos? Sí, claro, o si no, yo no lo estaría promoviendo. ¿Tienen investigación y evidencia detrás? Obvio. Porque yo soy un amante de la evidencia, porque creo que es parte de la ética. Sí, Cuando tú intervienes en la salud de una persona, la voz de una persona, no puedes improvisar con la persona, a menos que de verdad que no haya nada. Pero si hay evidencia detrás, eso es más ético y es más serio. Todos estos dispositivos tienen investigación. ¿Falta? Obvio que falta, siempre falta. Y aquí quiero hacer una pequeña advertencia. Este es otro dispositivo, el IMST 150. Lo traje para que no lo usen con fonación. Este dispositivo es un dispositivo también de presión expiratoria positiva, pero no oscilatoria, pero produce tal grado de resistencia. Este se utiliza para personas que tienen debilidad de la musculatura expiratoria. Hay otros que son inspiratorios, pero personas dispositivos que trabajan los kinesiólogos. Eso lo ocupa el kinesiólogo. Sí. Exactamente. Aunque tú no lo creas, hay personas en las redes enseñando entrenamiento vocal con fonación con esto. O sea, sin preocuparse de la facilidad, ni de la fatiga vocal, ni del patrón fonatorio que están causando, ni de posibles lesiones fonotraumáticas o hemorragias que puedan causar. Entonces, este IMST 150 no lo recomendamos que se utilice con fonación. Primero, porque hay que saber para qué se utiliza. Claro. Y segundo, no tiene evidencia de fonación, excepto, por ejemplo, se ha visto que en personas que tienen Parkinson o personas que tienen presbifonía, si tú entrenas la respiración con esto, o sea, no fonación, porque tiene mucha resistencia a la respiración, algo se traslada a la fonación, ¿ok? Pero que no se entienda, esto tampoco es que utilicen solamente con aire para cualquier problema de la voz, no, sino que solamente para personas que tienen debilidad muscular. Y nunca meterse en el campo de los kinesiólogos, eso es súper importante. No sé si quieres que te muestre más. Nos queda esto, que es una sorpresa para mí. Yo yo lo tomé porque tú me avisaste 2 minutos antes, de hecho no sé si lo voy a poder abrir, pero estos son tubos, son tubos transparentes, de hecho son los tubos de resonancia. Ahí nuestro amigo Damián Osorio, oye que no nos maquillaron antes, ¿ah? Me estoy mirando, estoy brillante. Lo que pasa es que esto a nosotros nos apasiona, entonces uno se pone...
Empieza a transpirar. claro, el sistema nervioso simpático empieza, son tubos de resonancia que son tubos de vidrio, Muéstrame del papelito que está para que se vea. aquí. Entonces yo puedo hacer ejercicios de tracto vocal semicluido, que de hecho son tubos de resonancia que vienen de España, pero fueron originalmente creados en Finlandia, donde se utilizaban sumergidos en el agua o en el aire. ¿Por qué? Porque estos tubos aumentan una propiedad física que se llama la impedancia, puntualmente la inertancia o reactancia inertiva, que produce un efecto hacia los pliegues vocales, ayudándolo a que vibren de una forma más fácil. Y estos tubos, o cualquier otro tipo de tubo, tienen una cantidad pero abrumadora, infinita y aplastante de evidencia científica en el mundo. Pero insisto, la evidencia científica sustenta el uso de estos tubos como herramienta para hacer rehabilitación vocal, pero hay que saber cómo utilizarlos, o si no, mejor no utilizarlos. Así de simple. Marco, si la gente se quiere formar en esto, yo sé que tú tienes ahora un diploma en vocología. Sí, diplomado en vocología, Universidad de los Andes, vamos en la tercera versión. El próximo marzo del año 2026 se abren las postulaciones para la cuarta versión. ¿Lo recomendamos? Es decir, tú eres el director, entonces supongo que de todas pero maneras. obviamente que lo De recomendamos. todas maneras. Es la mejor oportunidad de formación de vocología que existe en este país, y también yo me atrevería a decir en los países hispanohabla, obviamente hay otras también que son muy buenas. Nosotros, a pesar de que es un diplomado, el nivel que tenemos ahí es súper alto. Tenemos docentes de categoría internacional y nacional, personas que todas sus clases son súper apegadas a la evidencia científica, además de mezclarlo con su experiencia clínica, y la mitad de nuestros participantes son fonoaudiólogos y fonoaudiólogas, pero también tenemos cantantes, profesores de canto, también tenemos un par de otorrinos este año, el año pasado también tuvimos un otorrino, médicos foniatras de Italia, de México. Entonces, la vocología no es exclusiva de los fonoaudiólogos o de los clínicos, eso es importante. La fonoaudiología no le pertenece a una profesión, la fonoaudiología es una disciplina que abarca a todas las personas que están vinculadas, ya sea desde el punto de vista de las artes, de la medicina, la clínica o la ciencia de la voz. Así que cordialmente invitados a postular en marzo del año 2026 a la cuarta versión del Diplomado en Vocología de la Universidad de los Andes. ¿Es online? Es online, 100% online, son clases sincrónicas, pero se graban para que las puedan ver después las personas que están en Europa, por ejemplo, o que no pueden conectarse toda la semana. ¿Idioma en el que se dicta? Español. Español. Sí, hay otra certificación donde también tengo el honor de ser profesor, que es el Summer Vocology Institute, que es la certificación en vocología que creó el doctor Ingo Tietze, el padre de la vocología, mi mentor, mi maestro. Uno de mis mentores. Para mí fue un tremendo honor cuando el año 2022 me llegó un email del actual director, el doctor Lynn McPhail, diciéndome que querían que yo formara parte del faculty. O sea, si yo ahora soy profesor de allá, y desde ahí ya llevo 4 años consecutivos viajando. Esto se hace en el verano de Estados Unidos, son meses intensivos, 2 meses, antes cuando yo lo hice eran 4 meses, ahora son 2 meses, donde tú vives on campus, o sea, vives la experiencia de estar en una universidad gringa, con profesores de renombre internacional. De hecho, yo soy el único no gringo, soy el único que viene de un país del fin del mundo que se llama Chile. Tienes actividades prácticas, clases teóricas, ciencia, mucho laboratorio, para aprender la vocología y estar inmerso durante 2 meses y medio en un entorno universitario norteamericano donde aprendes la vocología. De hecho, esa certificación en vocología es la más importante del mundo. ¿Alguien de acá puede postular? Sí, claro. ¿Sí? Creo que requieren un manejo mínimo del inglés. Claro. El inglés, obviamente, 2 cartas de recomendación, un par de statements, como, no sé, personal statement o cosas así, declaración de intereses, Claro. y postular. Qué bueno eso, porque a lo mejor mucha gente con esto espero que se motiven así como para ir avanzando. Sí. Y ya tenemos por lo menos una formación aquí en Chile, que eso que mejor. Sí, claro. Sí, bueno, de hecho yo soy el profesor encargado de enseñar la ciencia y la práctica de los ejercicios con tracto vocal semicluido. Yo hago todo el módulo de tracto vocal semicluido en esa certificación. Una semana me sacan el jugo, una semana así intensiva haciendo clases. Pero un lujo. No, un lujo, un lujo. Yo este año me di cuenta de algo que ya lo venía sintiendo. Para mí es el momento más emocionante y excitante del año ir para allá a hacer clases. Lejos, es como que anhelo ese momento. Te llena. Obvio, porque todas las personas que están ahí durante 2 meses encerrados, entre comillas, porque tienen libertad, pero encerrados aprendiendo lo que aman. Así, nadie está porque tiene que estar. Exacto. Todos los que están ahí están porque aman la voz. Claro, y es un 24/7 además que está. Exactamente, 24/7. Sí. No, Es muy emocionante. ¿Tú hiciste esa formación? Hace 13, 14 años atrás yo fui estudiante, sí. Y después ya empecé a desarrollar mi línea de investigación y tú sabes, cuando eso pasa empieza el reconocimiento de pares. Claro. Y después naturalmente se produjo de que me invitaran a formar parte del faculty de esa certificación. ¿Viste que era un lujo tenerte acá? No, por favor, el lujo, el honor es mío. Unas últimas preguntas, Marco. Dale. En relación a los fármacos, porque también hemos tenido psiquiatras, hemos tenido
tenido kinesiólogos, tuvimos clínico farmacéutico. Y el tema de los fármacos ha sido un tema importante. Desde tu experiencia o desde tus conocimientos, ¿de qué manera, no sé, los antidepresivos, los ansiolíticos, las benzodiazepinas y todo el consumo que está cada vez más masivo por estos problemas de salud mental están o pueden impactar en la voz de la persona? Sí, las personas más indicadas, yo te voy a responder, pero las personas más indicadas son los médicos otorrinolaringólogos porque ellos son los que medican y son los que tienen que lidiar con los efectos secundarios que tienen Sí. los medicamentos en la voz, pero eso no implica de que yo no tenga una cultura al respecto. Ujú. Existen medicamentos, incluso para que tú sepas, como los antialérgicos y los inhibidores de la bomba de protones, que son los para el reflujo, Sí, que te provocan, si bien es cierto, te ayudan a la voz, pero también te resecan todas las mucosas sí, de la vía aérea. tomía total. Entonces también tienen efectos secundarios. ¿Para qué decir los psicofármacos? No, no, sí. No solamente te alteran la percepción relacionada con la voz, la motricidad fina, sino que también te secan todas las mucosas. Entonces, ahora hay que priorizar en la vida. O sea, si una persona tiene un tema de salud mental y requiere un psicofármaco y tiene problema de la voz, las prioridades son prioridades. Sí, totalmente. Entonces, habrá que cubrir esa resequedad de otra forma o paliar esos efectos secundarios con otras estrategias. Pero sí, hay que tener en consideración, de hecho, muchas veces en la historia clínica yo trato de no omitirlo, pero se me puede pasar, pero algunas personas omiten preguntar si están tomando psicofármacos, porque las personas que tienen problemas de la voz tienen muchas sensaciones asociadas, sensaciones corporales subjetivas, pero no por eso menos importante, y muchas de esas sensaciones se asocian a medicamentos. Sí. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, sí, que te lo quería preguntar porque en el ambiente en el cual yo me vuelvo, evidentemente tenemos que lidiar con algo como tú decías, el medicamento te ayuda, pero da y quita. Exactamente, da y quita. Y en ese quitar, una de las cosas que hemos visto justamente esa serostomía, esa sequedad total, No, es terrible. que va asociado a este proceso. Sí, yo ahora estoy con serostomía, un vasito, faltó un vasito de agüita, ¿ah? Podrías haberlo pedido. No lo pedí, sí, fue culpa mía, Ya. sí. Pero nos queda una última pregunta, ya para no provocarte ningún daño bucal. No, está todo bien. Lo último, ¿tú crees que en Chile, ya, desde políticas públicas, en general, en todo, tenemos conciencia de la importancia de la voz? ¿Las personas son conscientes de eso No, ministerialmente? ¿Has visto así como un intento, no sé, ahora que vienen estas elecciones, de que alguien diga, sabes que pongamos dentro de unos ejes temáticos la voz de las personas? no, por supuesto que no. Y yo creo que son varias razones. Primero, porque el país tiene cosas que son más urgentes que la voz. Sí, O sea, claramente. Pero desde el punto de vista de las políticas públicas, no, tampoco. Tampoco. Nosotros, como ya mencioné a mi colega Carol Acevedo, más conocida como Carol Voice en las redes, nos ganamos este proyecto Fonis y como producto comprometido con el gobierno de Chile, nosotros vamos a construir una guía clínica. Esperamos que esa guía clínica después impacte en políticas públicas. De hecho, las guías clínicas están hechas para eso. exacto. Y yo creo que es importante que todas las áreas de la medicina y de la salud de nuestro país tomen decisiones y hagan leyes o circulares digamos, o recomendaciones que estén basadas en la evidencia. Sí, Muchas de las cosas que se hacen en salud pública no están basadas en la evidencia. sí. Y eso es una decisión que tienen nuestros gobernantes. Nosotros también, porque ellos no tienen por qué saber, pero nosotros somos las personas que podemos conformar grupos de expertos, podemos crear guías clínicas. Pero la respuesta a tu pregunta es no. Lamentablemente no existe esa conciencia, a pesar de que algo hay, no es que no haya nada, sobre todo a nivel de profesional de la voz como los profesores, pero aún así estamos súper carentes. ¿Y algún programa gratuito, no sé, desde las universidades, nosotros que hacemos en esa universidad, que tengan como este programa abierto para que vaya aquella persona? No lo sé, porque yo sé que algunas universidades en su contexto de internado, de práctica profesional, Ofertan. ofertan, ya sea a un muy bajo costo, de forma gratuita, evaluación y rehabilitación a personas que tienen problemas de la voz, pero no sé exactamente en qué universidades. Perfecto. Bueno, un gusto, Marco, decir, Rodrigo, una súper un conversación. placer. Espero que las personas se hayan entretenido de esta conversación y que haya sido de instrucción para poder aportar al bienestar de las personas. ¿Cómo se llama Tiempo de bienestar. para que aumente el tiempo de bienestar, porque la voz sí importa. Ahí está, ustedes pueden ver si necesitan que Marco, bueno, además de todo lo que ustedes se dieron cuenta, la experticia que tiene, si quieren que él los atienda, qué mejor que él, ya, yo siempre lo recomiendo a ojos cerrados. Muchas gracias. En mi Instagram me pueden Ahí está encontrar. el Instagram para que ustedes lo puedan ver y al resto de la gente invitarlos nomás a que se suscriban a nuestras redes, que lo sigan viendo. Este podcast tiene esa finalidad y van a salir también todas nuestras redes
de impactar en el bienestar desde un espacio cómodo en que ustedes se sientan cómodos también. Así que muchas gracias, los dejamos invitados para otro capítulo. Muchas gracias, Rodrigo, Marco. por la invitación. Fue una gratísima conversación. Hace tiempo que no nos veíamos, además. Además, Así que bien, ahora vamos a tomar un café, ¿no es cierto? después nos vamos a tomar un café. Listo, muchas gracias.